Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad en continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles o el libro de los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Estamos ya en su tercera parte en el capítulo 14. Pero habíamos visto la semana anterior los versículos 11 y 13, en donde la multitud emocionada en Listra declara que Pablo y Bernabé son dioses griegos visitando la tierra. Recordemos que en este lugar se practicaba todas esas creencias de los griegos y precisamente cuando ellos veían algo extraordinario o como el milagro el hombre estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, como declara la palabra de Dios en el versículo 8 de este mismo capítulo. Allí vemos exactamente en donde la multitud reacciona y compara a Pablo y Bernabé con Júpiter y Mercurio. A Pablo lo consideran como Mercurio porque dentro de la creencia griega, este era el mensajero, el que más hablaba, el que transmitía el mensaje. Entonces dice este enunciado: este era conocido como el mensajero de los dioses. Así que tuvo sentido para la gente de Listra que Pablo, el que más hablaba, fuera Mercurio. ¿Por qué? Este era el que llevaba la palabra. Al parecer, Bernabé tenía un aire de autoridad sobre él, así que lo consideraron a Bernabé como Júpiter. Pero es allí donde nosotros queremos aclarar un poco que debido a la forma como ellos o la multitud reaccionaba y estaban hablando en lengua licaónica, Pablo y Bernabé no entendían mucho de lo que estaba sucediendo. Entonces este enunciado dice: su adoración de Pablo y Bernabé progresó porque los alababan en lengua licaónica. Entonces, el uso de la lengua licaónica por parte de la multitud explica por qué Pablo y Bernabé no comprendieron lo que estaba pasando hasta que los preparativos para rendirle homenaje divino estaban muy avanzados. Esto también como un comentario que lo realiza Bruce. Pero, ¿qué es lo que sucede? Eh, Cuando Pablo y Bernabé vieron al sacerdote de Júpiter con toros y guirnaldas, querían ofrecer sacrificios. Entonces se dieron cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Esto era mucho más que honrar a los huéspedes de una ciudad. No estaban solamente honrando a Pablo y Bernabé, sino que la situación ya se había complicado. Más adelante, los versículos 14 y 18 precisamente declara de cómo esto se iba manifestando. Pablo apela a la multitud, dándose cuenta que la situación estaba completamente yéndose por otro lado, pidiéndoles que reconozcan al Dios verdadero en lugar de adorar a Pablo y Bernabé, cosa que ellos nunca lo buscaron. Es más, demostraron que estaban molestos, demostraron que estaban preocupados, demostraron o querían hacer ver a la multitud que Pablo y Bernabé eran hombres como ellos. Entonces ellos, dice la palabra de Dios, que rasgaron sus ropas. Hicieron esto para demostrar que eran completamente humanos y no dioses como ellos creían. Tal como los de Listra, ¿no es cierto?, pensaban. Por eso decía anteriormente, ellos estaban con sus creencias griegas y mencionaban que habían bajado los dioses en forma humana. También lo hicieron como una reacción instintivamente judía. ¿Por qué? Recordemos, cada vez que había una blasfemia, cada vez que se pronunciaban en contra de Dios, el judío rasgaba sus vestiduras. Para Pablo y Bernabé no era solamente un inconveniente que se les llamaban dioses, para ellos era una blasfemia.
Adicional, en la palabra de Dios también declara y dice que de estas vanidades os convirtáis. Esta fue una declaración de Pablo. Estas fueron palabras muy fuertes de Pablo para esta multitud que tomaba sus prácticas paganas muy en serio. Pero Pablo no tuvo miedo de confrontar a esta multitud con la verdad. Y la verdad era que la idolatría estaba mal. Tenían que apartarse de esos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pablo y Bernabé no solamente estaban predicando la palabra de Dios, no solamente le estaban predicando a Jesús, sino que al momento que existe esta confusión y el momento que ellos son adorados como dioses, declaran que la palabra de Dios que quería convertirles, quería hacerles dar cuenta del error que ellos estaban cometiendo. Cuando Pablo les contó más acerca de Jesús y de lo que ha hecho, quería sobre todo que de esas vanidades se convirtieran al Dios vivo, que dejaran todas esas creencias erradas y sobre todo la idolatría y crean en un Dios vivo. Entonces Jesús no podía ser simplemente agregado a sus costumbres paganas. ¿Qué queremos decir con esto? Lamentablemente, no solamente en esa época, sino en la actualidad, hay muchas personas que no dejan sus creencias, no dejan sus costumbres, no dejan su idolatría, sino que adicional a eso, incluyen como un nuevo ídolo a Jesús. Y ese es el peor error. De la misma manera que Pablo los estaba indicando del error que ellos cometieron, hoy Dios está hablando a nuestras vidas para que dejemos todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Dejemos todo aquello que lo único que hace es separarnos, confundirnos. Dios hoy está hablando a través de este estudio que nosotros deberíamos reemplazar, quitar, desechar toda aquella idolatría y ponerle a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Entonces, al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si se da cuenta, aquí Pablo les estaba mostrando de que definitivamente al único que toda la humanidad tiene que adorarle es a nuestro Creador, a Dios. Pablo pidió a la multitud de Listra que considerara al Dios real, el que está detrás de toda la creación, no uno de los dioses griegos, menores e imaginarios. Entonces, es por eso que definitivamente se manifiesta y dice las cosas que Pablo menciona en Hechos del mismo capítulo 14, pero en el versículo 17, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que está mencionando? Ese Dios vivo, ese Dios creador, ese Dios que hizo todas las cosas y que hoy nos sostiene, que hoy nos bendice, que hoy nos sana, que hoy provee y llena de alegría nuestros corazones. Ese es el único Dios que nosotros debemos adorar. Era el tipo de cosas que esta gente pensaría que Júpiter les dio. Entonces Pablo les dijo que estas bendiciones provienen del Dios verdadero, que vive en el cielo, y no de Júpiter como ellos creían. Por eso es importante darnos cuenta que definitivamente, ¿no es cierto?, las creencias que nuestros antepasados, las creencias que tal vez nuestros abuelos o padres nos dieron, tenemos que confrontarle con la palabra de Dios y vemos que definitivamente, ¿por qué? Además, recordemos en este instante y hagamos un paréntesis en lo que la palabra de Dios dice. Jesús declaró algo y menciona
cosa que es algo que nosotros tenemos que recordarlo y aplicarlo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esto es lo que también Pablo estaba aplicando directamente en este lugar en donde estaban predicando la palabra de Dios. La bondad de Dios con todos los hombres, al enviar la lluvia y dar tiempos fructíferos, deberían verse como prueba de su amor y poder, algo que los teólogos a veces llaman gracia común. Pero es lo que Pablo seguía insistiendo. Pablo seguía mencionándolos a ellos. Pablo no predicó a estos adoradores paganos en la misma forma en la que predicó a los judíos o aquellos que estaban familiarizados con el judaísmo. No les citó el Antiguo Testamento, sino que apeló a la revelación natural, a las cosas que incluso un pagano podía entender al observar al mundo que lo rodeaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Mencionaba con relación a la realidad, al punto en que Pablo lo estaba mencionando el cielo, la lluvia, la provisión, la alegría, el gozo que ellos podían sentir. Todo proviene de Dios y no de Júpiter como ellos creían. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces estaba tan arraigada esta costumbre, esta idolatría, esta forma de manifestar, ¿no es cierto?, esta creencia en los dioses griegos que se manifestaban como hombres. Incluso con todo esto, Pablo y Bernabé pasaron un momento extremadamente difícil, cuestionando los conceptos erróneos que la gente de Listra tenía acerca de Dios. Como decía, es lamentable la situación en donde muchas personas no quieren aceptar lo que en realidad Dios quiere mostrarnos. Entonces, más adelante, los versículos 19 a la primera parte del versículo 20, la persecución sigue a Pablo. Recordemos que ellos fueron perseguidos allá en Antioquía y Iconio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Por eso se salieron y llegaron a Listra. Pero entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Entonces aquí vemos que no se quedaron ellos conformes con haberles sacado de ese lugar, de esa región. Estos oponentes no quedaron satisfechos con haber sacado a Pablo de su propia región, según lo que nosotros ya habíamos visto allá en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Los siguieron y trajeron su persecución a ellos. Algunos de estos perseguidores judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 100 millas solo para continuar con la persecución a Pablo. Eran dedicados adversarios de Pablo. Se puede imaginar, no les importó ni siquiera tanto la distancia que existía. Ellos continuaron y persuadieron hoy a la multitud de Listra. Dice ahí la palabra de Dios: persuadieron a la multitud. ¿Qué significa esto? Que incitaron a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé e instigaron a la lapidación de Pablo. Este era obviamente un intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé con las rocas siendo arrojadas por la misma gente que quería adorarlos poco antes. Esta es una demostración dramática de lo voluble que puede ser una multitud. Su admiración por el milagro y el deseo de honrar a Pablo y Bernabé como dioses no duró mucho tiempo. Aquí nosotros vamos a analizar un poco más en relación a todo esto y continuaremos entonces la próxima semana dando más detalles al respecto. Que el Señor bendiga
Y por favor, no se pierda, la próxima semana continuaremos con esta parte.